la presentación, ya voy a compartirles lo que tengo por ahí, ¿no? Bueno, esta es la presentación de la clase que ahorita vamos a ver. Vamos a trabajar en Enimus. Tengo una cuenta para correo, para tareas, clasesvrolando@gmail.com, mi cuenta institucional que ustedes conocen, rosalgarrob.mx, y nada más. Vamos a utilizar mucho Enimus y esta plataforma para poder interactuar, ¿no? ¿Vale? Bueno, después les diré esta presentación que tenemos aquí. Vamos a ver lo que es el contenido, cuántos exámenes vamos a tener. Normalmente en maestría tenemos solamente 2 exámenes pongo, pero ustedes me dicen si está bien o está mal. Un examen a mitad de curso y otro examen a final de curso, ¿sí? Con los antecedentes que se necesita para esta materia. Como no todos, pues a veces no todos los que son mis estudiantes de la maestría son del área de civil, pues a algunos les faltan un poco de antecedentes, pues no es ninguna restricción en este caso, ¿no? El temario tentativo que vamos a ver, los criterios de evaluación y algunas referencias bibliográficas que hemos utilizado en el curso. ¿Y cuál es el objetivo fundamental del curso? Que son las competencias que ustedes van a adquirir al final. Sí, que tienen la habilidad para calcular solicitaciones. Solicitaciones son generales, que son las fuerzas internas que tienen una estructura considerando ya sea un comportamiento lineal o no lineal, ¿no? Normalmente las estructuras las analizamos en el comportamiento lineal, ¿no? Y hay muchos tipos de estructuras marinas, estructuras de puentes, cualquier infraestructura, una presa. Una estructura puede ser una estructura de tierra, ¿sí? O pueden ser estructuras más simples, un marco, una techumbre, etcétera. Todos esos son estructuras. Una estructura puede ser un pavimento, ¿sí? Normalmente las estructuras las analizamos con un comportamiento lineal, aunque los materiales no tienen un comportamiento su análisis, su diseño. ¿Sí? Sí me escuchan. Sí, ya. Sí, bueno, ya, doctor. Solo fue un momento. Escuchándome como me vuelvo otra vez a escuchar. Sí. ¿Sí? Cuando a veces se va un poquito la internet, ya, parece que ya regresamos. Ok. Entonces les decía que las estructuras normalmente se analizan desde un punto de vista de comportamiento lineal, y la ventaja de tener comportamientos lineales son muchas más facilidad, y normalmente si la estructura es estable, siempre hay solución. Cuando hacemos una estructura no lineal, a pesar de que una estructura de no linealidad, hay dos, que son no linealidad del material y no linealidad geométrica. A veces se maneja un tercero en áreas de mecánica, no lo hacemos en el área de civil, pero normalmente las estructuras con comportamiento no lineal o el análisis es mucho más complejo. A pesar de que la estructura teóricamente es estable, puede o no puede haber solución, y depende del algoritmo que utilicemos. Hay algoritmos de Newton modificado, pero en realidad a veces no llega a haber solución, y hay que tener un poco más de criterio para tratar de ver si podemos encontrar la solución. Sí, son algunos criterios que vamos a ver, a lo mejor en términos generales. Bueno, las clases aquí las tengo diferentes. Antes las tenía en un horario distinto. No vamos a ver esto, ¿no? De las clases, pero sabemos que eran de ayer, hoy y mañana de 11 a 1, ¿no? El único cambio es el miércoles, que será de 12 a 1, ¿sí? Vamos a tener clases a partir de hoy hasta lo que sería el 18 de diciembre, que es la última clase. Teóricas son como 15 semanas, o sea, puede variar. Yo pienso que no va a cambiar esas 15 semanas, porque siempre incluso se dan un poco más, 16 semanas. Nada más que el semestre anterior, pues teníamos muchos días feriados, estaba mayo, estaba todo lo que son los días de marzo, etcétera, que pues, lógicamente te quitan fácil una semana, ¿no? Entonces 15 semanas aquí efectivas yo pensaría que sería lo mínimo, o lo adecuado, ¿no? De licenciatura, lo básico, yo pienso que todos llevaron mecánica de materiales, en civiles y en mecánica. Fundamental, que es la mecánica de materiales, las bases y fundamentos. El comportamiento lineal de las estructuras tiene que ver con la mecánica de materiales. Análisis estructural con estructuras isostáticas y estructuras hiperestáticas, ¿sí? Análisis estructural pues siempre es lineal. Lo que ven en licenciatura es completamente lineal, con varios procedimientos,
con métodos matriciales, métodos de rigideces, métodos de flexibilidades y otra serie de métodos. Sí, pero todos son lineales, nada considera el efecto no lineal. La programación en MATLAB es fundamental, a veces en cualquier parte de la carrera, ¿no? Más que todo en de maestría, y por ahí utilizaremos tal vez algunos otros programas como MATCAD, etcétera, que también son bastante buenos. Simplifican mucho lo que sería la obtención de resultados. El MATCAD lo utilizamos más que todo de la parte de diseño. MATLAB lo podemos utilizar de la parte de análisis. Es mucho más efectivo. Si tiene otro programa, pues adelante, ¿no? Sí, si no se conocen, no es necesario estudiarlos completamente. Si no lo conocen efectivamente, que deben de haberlos cursado, pues se tendrá que llevar las partes más importantes, estudiarlas de manera particular, ¿no? ¿Sí? Y algunas cosas, pues, que no serán demasiado, vamos a decirlo así, no tienen que llevar el curso completo si no lo han llevado, si solamente tomar los datos más, los conceptos más importantes para poder entender el problema. Bueno, vamos a ver el temario fundamental en el cual nos vamos a basar. Les voy a enseñar el temario que yo propongo, el temario oficial de la carrera, ¿sí? Que pues puede ser un poco distinto dependiendo de las condiciones en las cuales trabajemos, ¿no? Vamos a ver los principios del análisis estructural, el método de rigideces, ¿sí? Que es desde mi punto de vista, es una simplificación del método del elemento finito, que es un poco más general. Vamos a ver, si ustedes quieren MATCAD, por ahí tengo MATCAD, un programa para hacer memorias de cálculo. Es una hoja de cálculo, si quien lo conoce es una hoja de cálculo general. MATCAD ya tiene varios años trabajando desde el siglo pasado, desde finales del siglo pasado, bastante bueno. Siento yo que le falta más potencial, creo yo que no se le ha sacado la potencialidad que se le puede hacer a través de nivel de licenciatura, en las áreas de técnicas y también en la parte de maestría, sería bastante interesante. Utilizamos un programa de análisis estructural, se llama OpenSys, a lo mejor muchos no lo conocen, otros sí, es muy enfocado al análisis sísmico, pero hace cualquier tipo de análisis estructural. La ventaja es que es gratis, está en internet, lo pueden bajar ustedes y tiene varias ventajas. Primero, es gratis. Segundo, es de que abarca muy poco espacio. ¿Sí? O sea, cuando alguien puede decir, pues lo puedo hacer en ANSYS, sí, pero pues para ANSYS ya necesitas un buen disco duro, una buena RAM, pues una pequeña estación de trabajo, incluso problemas sencillos te corre y va a demorar bastante tiempo, pero OpenSys te corre en tu computadora, en tu portátil, en tu laptop, en cualquiera. Ya no faltaría que corriera en un celular, pero prácticamente con tan pocas exigencias que tiene, ¿no? O sea, podría en un momento dado hasta generarse una aplicación que corriera ya en tu celular. O sea, no me extrañaría que en el futuro alguien hiciera eso, ¿no? Porque tiene tan pocas exigencias de memoria y de espacio. Pero la desventaja, pues también ahí varía, ¿no? Son las ventajas, la desventaja. No tiene interfase gráfica, o sea, pues lógicamente a la hora de que la interfase gráfica me consume muchos datos, mucha memoria, etcétera, ni tan siquiera para introducir los datos, ni tan siquiera ni para preproceso ni postproceso, ¿sí? Esa es la desventaja. Entonces, cuando yo quiero crear el modelo, pues siempre existe una idea de si está bien o mal, y cuando tengo los resultados, cómo los interpreto. Entonces, ahí en ese aspecto utilizamos MATLAB para que podamos tener una forma de poder interpretar los datos de entrada y los datos de salida. Por ahí algunos guías, yo ayer estuve viendo uno que era de una universidad de Barcelona, el UPC, que por ahí generó un guía para poder interpretar los datos. No los he bajado, no los he utilizado para saber qué tan bien es. Me han comentado que es bastante bueno, y por ahí existe otro programa que se llama STKIO, que quiere decir algo así estructural, no sé qué. Este programa está basado en OpenSys, es una interfase gráfica muy completa, ese sí lo he usado la versión de evaluación, pero ya se me venció lo que es la versión de evaluación. A lo mejor más al rato, o después lo podemos bajar, tiene solamente un mes de aplicabilidad. ¿Qué ventajas tiene STKO? Que es STKO, tiene ventajas bastante importantes, que ya prácticamente funciona como cualquier programa de cómputo comercial, pero también tiene un costo. O sea, de 0 pesos pasa a cerca de 300 euros para un usuario, y ya, pues, ya tiene cerca de 8,000 pesos de que podamos invertirlo. Si lo podemos en función del costo de los programas de cómputo, pues no, nada que ver con ANSYS, o sea, que puede costar más de 100,000 pesos nada más la versión más básica, o 150,000, 200,000 pesos ya con ciertos módulos.
pues el OpenSys, el STK, o pues puede costar 8,000 nada más, una sola licencia, y unas 10 licencias, pues te cuesta unos 80,000 y a lo mejor te hacen un descuento o lo que sea, ¿no? ¿Sí? El SAP 2000 lo hemos utilizado mucho, teníamos una licencia en la universidad, en la facultad, muy vieja, una licencia de la época de hace 10 años, de más de 10 años. Bueno, pero tenemos la licencia básica, ¿no? Fundamental del SAP 2000, pero sí, cada año pido que por favor se renueve la licencia y cada año no se renueva, ¿no? Pero bueno, pues, y no cuesta tanto, digamos, tampoco renovar SAP 2000 a su licencia. La última cotización que hicimos estaba cerca de 30,000. Ellos tienen una versión académica para universidades, ¿sí? Que cuesta más o menos unos 30,000, 50,000 y sirve para unas 10 usuarios. Entonces está bastante económico, bastante bien, y hay muchos programas de cómputo actuales, ¿no? Yo utilizo esos dos. En realidad hay CPK, hay Robot, hay ANSYS, hay Abacus, pero ANSYS y Abacus es un poco más global, sí es cierto, sirve para todo, pero creo yo que vamos a utilizarlos esos al respecto, ¿no? Bueno, entonces el análisis estructural se basa prácticamente en ciertos conceptos. Vamos a empezar a ver si podemos verlo en esta clase, que primeramente vamos a ver las estructuras más sencillas que se pueden generar son armaduras, porque solamente trabajan a tensión y a compresión, o sea, no existe ni momento, ni torsión, nada, exactamente nada más tensiones y compresiones, no existe ni cortante tampoco, y las más simples de todas son armaduras en 2D, en un plano, con ciertos apoyos que no son apoyos inclinados, armaduras en 3 dimensiones, como torres de celosía, ¿sí? Torres de transmisión son armaduras en 3 dimensiones. Marcos, hay marcos planos o en 2D, que la diferencia entre armaduras y marcos es que el marcos ya soporta en gran parte momento, ¿no? Y este es un marco, en realidad lo que vemos aquí, este es un marco plano en 2D, y hay marcos en 3D, ¿no? Pues aquí me pasó, ¿sí? Se me pasó. Hay un marco en 3D, pues que ya sería que tenga profundidad, nada más el mismo marco en 2D, pero en 3 dimensiones. ¿Sí? Y ya empezamos a manejar en marcos en 2 y en 3D la no linealidad geométrica, que quiere decir que es tomar en cuenta la geometría deformada que va a tener mi columna, los elementos a compresión normalmente, los elementos que están a flexión como las vigas normalmente, o con fuerzas de compresión bastante pequeñas, no tienen problemas importantes de no linealidad geométrica. Ahí se perdió un poquito, doctor. Solamente la no linealidad geométrica, ¿sí? Ahorita los vemos. Ahí está. Ya se Ya, perfecto. Vamos a regresar entonces. Yo tengo mucha inestabilidad ahorita, ¿no? Pero a ver si generamos. Entonces les comentaba que hay no linealidad geométrica del material en elementos en 3D, más se va a dar, ¿sí? El marco es en 3D, pues ya es la generalización, vamos a tener 6 grados de libertad. Y a ver si tenemos chance de ver un poco de introducción al elemento finito, que en realidad es todo un curso completo que se puede generar, no solamente nosotros vemos una parte porque el elemento finito sería hasta por 3, 4 cursos, unos 3 cursos de manera muy simple, ¿sí? Que aquí solamente se ve en un capítulo, lo cual es muy, muy rápido. Vamos a ver solamente como una breve introducción. En el elemento finito hay que ver lo que es análisis variacional, ¿sí? Algunos conceptos fundamentales, análisis variacional, elementos solamente unidimensionales y algunos problemas dinámicos. No vamos a ver elementos en 2 dimensiones, como elementos placa, elementos cascarón, ¿sí? O elementos tridimensionales. Tal vez vemos un poco lo que son funciones de interpolación, qué son las bases y fundamentos de todo eso, qué funciones de interpolación podemos utilizar, la ecuación débil, etcétera, que nos va a servir un poco al respecto, ¿no? Y aplicaciones que vamos a ver ya finalmente, análisis no lineal de estructuras, ¿sí? Análisis no lineal geométrico, análisis no lineal del material, análisis dinámico de las estructuras, ¿sí? Como en el análisis dinámico de las estructuras, pues podemos utilizar los métodos de Newman, métodos de Wilson, ¿sí? El método de beta, el método de la gamma, la interacción suelo-estructura, que por ahí algunas formas solamente de calcular la interacción entre el suelo y la estructura que puede hacer que pues cambie su forma en la cual puede vibrar prácticamente la interacción suelo-estructura es para lo que es la parte dinámica, ¿no? Y cómo podemos calcular la rigidez o flexibilidad que tiene el suelo, de una manera tentativa, ¿no? Bueno,
hay un examen de medio curso, está el examen final, ¿ya? Las tareas y trabajos y el proyecto son cada uno 25 y finalmente tenemos el 100% de la clase, ¿no? Con el 100% del valor total de lo que sería la calificación. Si así lo vamos a hacer, el proyecto que esté relacionado con el proyecto de ustedes para que ustedes puedan avanzar directamente en su trabajo de tesis. Esa es la idea y fundamento básico. Bueno, pues hay otras cosas en las cuales también se pueden calificar, desde lo que sería la participación, etcétera, ¿no? ¿Sí? Se debe entregar el proyecto para tener una calificación aprobatoria, pues el proyecto tendría que avanzar en su trabajo de tesis o que le sirva un poco en lo que sería su trabajo, en una parte o que se pueda hacer como un módulo adicional de su trabajo de tesis. Hay algunos libros de análisis estructural del Leibniz de 1998 por los fundamentos, ¿sí? Elemento finito de procedimientos, elemento finito de BAT, que está bastante bueno, que tiene pues todo lo que son los algoritmos, introducción de elemento finito de Reddy, que es bastante bueno, que es para lo que sería elementos unidimensionales, también tienen bidimensionales y tridimensionales. Análisis de estructuras en 3 dimensiones, esa es la parte de Wilson, si no bien recuerdo. El autor es Wilson. El manual de SAP 2000, que es bastante bueno, que es para que lo lean y vean cómo trabaja, no solamente que es una caja negra, ¿no? Al respecto. Algunos aspectos de lo que sería curso de teoría general de las estructuras, cómo generar una matriz de rigideces, lo hace ¿cómo se llama? El profesor García, que todavía da clases ahí en la que es la UNAM. Y OpenSys. OpenSys es bastante bueno. OpenSys, les digo un poquito de la historia de OpenSys. OpenSys fue parte del trabajo doctoral de una persona, ahorita no me recuerdo, y eso lo hizo en la Universidad de Berkeley, y después de terminar su doctorado lo puso como libre para todos los que quisieran, y hasta el último, el 2019-2018, finalmente hubo actualizaciones importantes que lo hicieron un poquito más adecuado, porque pues, como es libre, pues a veces tiene errores, etcétera. Y no solamente el software es libre, sino que puedes tener lo que es el código fuente. El código fuente está en C, ¿sí? Ahorita ya lo cerraron un poco, incluso tiene una parte que tiene un intérprete en Python y tiene un intérprete en un programa que a lo mejor no conocen mucho que se llama TICO, el TCL, ¿sí? Sí, es un intérprete. Entonces nosotros vamos a ver que los comandos que metemos para OpenSys no están en C ni en Python. Bueno, podemos ponerlos en Python, pero están en TCL. Y en TCL pues, ustedes van a ver que pues hay que familiarizarse un poco, ¿no? Hibbeler también tiene su libro de análisis estructural, ¿sí? Y nada más, ¿no? No sé si hay alguna duda, ¿sí? Al respecto, ¿todo bien? ¿Sale? Todo bien, doctor. Gracias. Adelante. ¿Sale? Eso es lo que podríamos ver, bueno, lo que vamos a ver teóricamente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Todo está adecuado? ¿Sí conocen más o menos todos? ¿Sí? Lo que se puede ver. ¿Ya han visto alguna vez lo que es conceptos? Sí. Ya han Sí, visto ya. algo, ¿no? Sí. Sí, solo lo que se refiere al análisis no lineal, ese sí no lo hemos hecho. O bueno, yo al menos no lo he hecho. Ok, Finito tampoco. sale. Bueno, vamos a ver entonces algo que se está... Déjame ver si les doy otra presentación. Bueno, no solamente cómo vamos a arreglar todo esto, déjame ver si por ahí lo tengo. Te voy a ver el temario oficial. Bueno, el temario es solamente oficial de número de horas y para que ustedes vean que no es un poco diferente y un poquito más desglosado. Pero es exactamente lo mismo. Bueno, vamos. Ahorita se los presento. Bueno, este es el temario de la materia oficial. Tenemos la introducción, análisis matricial de marcos. Aquí no viene la parte, por ejemplo, la diferencia es que aquí no viene armaduras, aquí directamente se mete a marcos. Marcos planos, efectos P delta, pues el efecto P delta es el efecto no lineal contra venteos y muros de cortante, ¿no? O sea, tanto muro de cortantes ni contraventeos, que son casos especiales. Marcos tridimensionales y estructuras reticulares, pues es lo que ya vimos anteriormente. Introducción a elementos finitos, exactamente lo mismo en elementos barras, en elementos unidimensionales.
y aplicación en edificios, puentes, estructuras especiales, ¿no? Nada más, o sea, lo mismo, pero un poquito más diferente, pero en realidad es el mismo temario que vemos, ¿no? ¿Sale? Entonces, no, y si ven aquí las referencias son casi idénticas a las que yo les di, ¿no? Entonces no nos alejamos de lo que es el temario oficial, prácticamente sigue siendo el mismo, nada más que como que lo adaptamos un poco a las circunstancias, ¿sí?, que tenemos. Voy a regresar para que podamos ver otra. Les voy a enseñar ahora un desglose que tenía muy padre y ya lo hemos hecho como un mapa, ¿sí? Un mapa conceptual de lo que vamos a ver. Ese es el mapa conceptual, no se mueve un poquito bastante, ¿no? Bueno, las bases de análisis estructural, bases en matrices, no vamos a ver tanto en matrices, en realidad las matrices las vamos a resolver directamente en los programas de cómputo. Los grados de libertad, tal vez valga la pena definir qué es un grado de libertad, eso sí, ¿no? ¿Sí? Las matrices de rigideces y continuidad, sí los vamos a ver porque tiene que ver con el método de análisis de rigideces, Excel y MATCAD. O sea, tampoco vamos a ver Excel cómo trabaja, pero MATCAD vale la pena, ¿no? Estructuras reticulares, armaduras en 2D, armaduras en 3D, marcos planos y marcos en 3 dimensiones. Ese sería como un segundo capítulo. Comportamiento no lineal, introducción, geometría, el comportamiento no lineal geométrico y del material. Aquí lo dividimos en dos partes, OpenSys y SAP 2000. ¿Sí? Tiene una evaluación, tipos de evaluación, en realidad sería hasta acá más o menos de evaluación. Elemento finito, la introducción, cálculo variacional, un poquito del cálculo variacional, hay varios métodos para poder resolverlo, ¿sí? Y en realidad solamente vamos a ver un método muy rápido, elementos unidimensionales y nada más. No hay proyectos de aplicación que se pueden hacer. En realidad en MATCAD, SAP 2000, OpenSys y revisión de proyectos, ¿no? ¿Sale? Vamos a ver un poquito de OpenSys. Me gusta OpenSys, cómo trabaja, en realidad, porque es muy general. Si quieres, después, a ver, más adelante en la clase les enseño por ahí algún ejemplo de OpenSys que hemos hecho, ya bastante grande, bastante completo. En realidad tiene bastantes funciones y tiene, pues el manual está en internet, pues cada vez que quiero poner un nuevo comando, pues me fijo en internet cómo funciona y ya nada más voy y utilizo diferentes funciones o diferentes variables y ya lo introducimos, ¿no? Eso es lo que trabajo principalmente, lo que he hecho en el último momento, ¿no? Bueno, eso ya sería básicamente la parte del análisis. Si quiere, vamos a ver ya al comienzo de la clase en sí, ya que vimos esa parte. ¿Sí? Tengo por aquí otra presentación. Vamos a la primera parte, ¿no? El capítulo 1. Vamos a los fundamentos. Es muy rápido, ¿no? Los fundamentos deben de quedar así el día de hoy. Si hay una duda, me dicen al respecto. Bueno, aquí tenemos la parte del fundamento. Bueno, ¿qué es el análisis estructural? Es encontrar fuerzas de desplazamiento. Yo diría que el análisis estructural lo que hace finalmente es encontrar las fuerzas internas, ¿sí? Y las deformaciones que tiene cualquier cuerpo o elemento estructural causado por fuerzas externas. Entonces tenemos un cuerpo cualquiera sujeto a fuerzas externas y en realidad aquí va a ocurrir que dentro en un punto de ese cuerpo van a ocurrir fuerzas internas y van a ocurrir desplazamientos. Los desplazamientos son generales, los desplazamientos se dividen en deformaciones, desplazamiento de cuerpos rígidos y rotaciones rígidas. Nos va a interesar más conocer las deformaciones, ¿no? Las fuerzas internas y las deformaciones, en eso nos vamos a basar prácticamente, ¿no? Bueno, un concepto bastante importante es el de grado de libertad, ¿sí? Es un concepto que vamos a manejar. ¿Sí saben lo que es un grado de libertad? Bueno, un grado de libertad dentro del área de análisis estructural, ¿no? ¿Sí? ¿Sí conocen lo que es un grado de libertad? Deja de compartir si quieres para explicar eso. Un grado de libertad no es un punto de estructura. Ajá. Ajá. Sí, dime. Te escucho. ¿Me has escuchado? Sí, adelante. Sí, sí, sí.
Un grado de libertad es un punto o nodo donde la estructura puede sufrir desplazamientos o deformaciones. Así es. ¿Sí, de acuerdo? Sale. Bueno, sí ven la hoja, ¿no? Entonces, lo que dice Eric, un grado de libertad es un punto donde una estructura puede sufrir desplazamientos o deformaciones. Es un grado de libertad, voy a poner aquí, ahora tenemos que tener este acceso. Bueno, ¿qué sería un grado de libertad? Por eso puedo dibujar aquí. Imaginemos un grado de libertad, ¿qué sería? Yo tengo tengo primeramente un sistema de ejes coordenados. Voy a dibujarlo cartesiano, ¿sí? Aquí está. Puedo hacerlo así, un sistema de ejes cartesiano. Entonces, yo tengo un punto, tengo un cuerpo, y un cuerpo tiene un punto aquí, P, ¿sí? Entonces, yo quiero saber cómo se mueve este punto P, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para saber cómo se mueve el punto P, ya de repente sufre cargas, estas bajo cargas, en esta dirección, de repente quiero saber cómo se va a mover el punto P en un instante. Yo tengo un instante T igual a T0 y de repente por acá pasa un T igual a T1, ¿no? Y el cuerpo cómo se movió y cómo este cuerpo pues ya pasó por acá. Entonces esto de aquí pasó a otro punto P' en un tiempo T igual a T1. Para que yo pueda representar de manera exacta el desplazamiento o movimiento o deformación que sufrió P hasta P', necesito hacerlo con grados de libertad, ¿sí? Si no lo hago con grados de libertad, entonces puede ser ambiguo o puede ser que no quede exacto el punto y la ubicación. Entonces quedaría como el grado de libertad como serían los desplazamientos que debe sufrir o mejor dicho, la forma en la cual yo voy a definir el desplazamiento que tenga un cuerpo de una forma única, sin que haya dos o tres o que sea ambiguo. Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Y de repente yo puedo tener, por ejemplo, un elemento que sea tan sencillo como una barra, ¿sí? Con el elemento barra, y de repente lo sujeto a fuerzas axiales, ¿sí? Entonces yo tengo un punto por acá, P. Resulta que este punto P por la deformación se va hasta P'. Entonces, esto tiene un grado de libertad que sería nada más, ¿no? El longitudinal, ¿sí? Entonces, tiene un grado de libertad, ¿de acuerdo? Y si tengo una placa así, y si de repente la someto a fuerzas en dos direcciones, entonces un punto que esté acá, P, va a pasar hasta P' por acá. Pero para poder determinar ya no me es suficiente con solamente uno longitudinal, sino que tienen que ser dos. Entonces usted tiene 2 grados de libertad. Y si fuera tridimensional tendría 3 grados de libertad. Pero no solamente eso, si de repente yo tengo un elemento y este elemento está sujeto a estas fuerzas, ¿sí? Y además los tengo sujeto a un momento, este punto P aquí va a pasar acá, pero además este punto P así puede girar, ¿sí? Entonces va a quedar aquí P' girado, no solamente va a ser una traslación, sino también va a ser una rotación y esto va a generar 3 grados de libertad. Para que yo lo pueda definir de una forma exacta, ¿no? Todos los grados de libertad son todos aquellos movimientos que me definen de una manera única cómo se va moviendo un cuerpo, un punto en el espacio, no solamente el cuerpo completo, sino solamente cada uno de los puntos que la constituyen de manera única, sin que haya ambigüedades. O sea, que de repente alguien me puede decir, no, es que ese punto P a P' pueden ser de muchas formas diferentes, no solamente hay una forma en la cual yo puedo describirlo, no hay muchas, solamente va a haber una. ¿Sí? En general, si nos vemos ahorita un poco a la forma en la cual ocurre, por ejemplo, no todos los cuerpos tienen los mismos grados de libertad, o sea, hay simplificaciones. Un cuerpo en general, ¿sí? En general, totalmente, voy a poner una barra en 3 dimensiones, lo que sea, por ejemplo, un cuerpo en general, puede tener hasta 6 grados de libertad por nudo, ¿sí? Normalmente hacemos la discretización, ¿sí? Y aquí está así. Y este es un elemento, ¿sí? Que puede ser un elemento unidimensional. Y ese elemento unidimensional, vamos a trabajar mucho con elementos reticulares, que son estos elementos unidimensionales. Puede ser una viga, una columna, lo que sea. Puede trabajar solamente, puede ser un nudo I, este es un nudo J. Vamos a discretizarlos así, de esa forma, ¿no? Vamos a trabajar con lo que es discretizar el elemento, una estructura por facilidad, con estructuras de marcos, armaduras, los discretizamos con simples elementos reticulares. Eso por facilidad sí que se puede hacer, ¿no? De I a J lo que va a suceder es que el elemento va solamente a obtener las respuestas
exactas en los nudos. Nada más en los nudos extremos vamos a tener las respuestas exactas. Si yo quiero la respuesta exacta aquí, tendría que generar otro nudo aquí. Si la quiero otro por acá, tendría que generar otro nudo por acá. Y si quiero otro por acá, otro nudo por acá. ¿Sí? Esas son las respuestas exactas. En la ubicación de los nudos voy a tener la respuesta exacta a desplazamiento, la respuesta exacta a fuerza cortante, la respuesta exacta a momento o a cortante. Si quiero, digamos, pero si yo quiero entre I y M la respuesta, sí, pero se verá aproximada mediante las funciones de interpolación. Entre M y K también se puede obtener, pero será aproximada. Y ustedes me dirán, no, pues que yo he visto que de repente yo tengo dos nudos, uno aquí y otro acá por J, y de repente le pico al programa de cómputo, sea ANSI, sea lo que sea, que me dé acá y me lo da, ¿sí? Pero esta es una aproximación, ¿sí? Aquí en este punto me lo da aquí, a pesar que yo solamente en el programa yo tengo nada más dos nudos, uno aquí y otro acá. Cualquiera entre I y J es una aproximación, a menos que creamos nudos intermedios, ¿vale? Bueno, pero en este nudo I y nudo J tengo todos grados de libertad. Lo máximo que puedo tener, el máximo número, ¿sí? Va a ser el siguiente. Lógicamente necesito verificar cómo se va a mover en dirección axial, ¿sí? ¿Vale? Lo voy a llamar como una traslación en dirección X, normalmente. Bueno, dependiendo de los ejes, voy a poner los ejes coordenados. Hay ejes, eso puedo llamarlo como ejes globales. Normalmente los programas tienen dos tipos de ejes. Cada programa de cómputo lo hace ANSYS, lo hace SAP 2000, lo hace OpenSys y lo hacen casi todos los programas, manejan dos ejes. El global, que es para la geometría. Para los nudos generales los hacemos entre las que son los ejes globales. Y los ejes locales, ¿sí? Que eso es para lo que son los elementos mecánicos, solicitaciones normalmente. Porque es mucho más fácil hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, esto está en los ejes globales. Yo puedo tener que aquí mis ejes locales sean estos. Así yo puedo decir, bueno, mis ejes locales van a ser así. Hay que definirlo después. No es tan sencillo hacerlo. Normalmente el eje X es el eje local longitudinal. Y los otros dos perpendiculares, ¿sí? No, pero bueno, puede ser así. Porque todos son 90 grados, ¿sí? Entonces, esto puede ser X, Y y Z, ¿no? Puede ser el Y y este puede ser el Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, este debería ser la dirección contraria, pero lo dejo así nada más, menos Z, ¿no? Entonces, queda así. Entonces, estos ejes son los locales y otros son los ejes globales, ¿sí? Entonces, este va a ser el TX, aquí va a haber un TY, traslación en Y, y va a haber una traslación en Z, ¿no? Y también va a haber una rotación en X, una rotación en Y. No voy a fijar mucho la dirección de una rotación en Z. Entonces, esto tiene hasta 6 grados de libertad por nudo. Aquí va a haber otros 6 grados de libertad también, ¿no? También va a haber 6 grados de libertad. ¿Sale? No hay más, o sea, no puede haber más de 6 grados de libertad, ¿sí? El máximo número que hay solamente son 6. Solamente pueden existir hasta 6 grados de libertad en estructuras reticulares. Entonces alguien me puede decir, no, es que yo tengo por ahí un elemento sólido que tiene más de 6 grados de libertad. Por nudo solamente puede haber 6, o sea, por un elemento puede haber 12, 20, lo que sea, 24. Por nudo solamente puede haber 6. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué 6? ¿Por qué no puede haber 3? Bueno, sí puede haber menos. ¿Por qué no hay 8? ¿Por qué no hay 20? Porque con esos 6, este punto de aquí y, pues a la hora de pasar hasta acá por un I', lo puedo poner en las 3 dimensiones, ¿sí? En esas direcciones, una en X, otra en Y, lo que sea, ¿no? X, Y y lo que sea, Z. Y no solamente el nudo, no solamente se va a mover así, sino que el nudo, si yo lo coloco así, puede rotar y ahora ya está así, ¿no? Está rotado, es importante la rotación. O sea, ¿pero por qué es importante la rotación? Bueno, es que todavía no lo vemos, es un concepto de puntos y un concepto de elemento completo, ¿no? Aquí está una viga, ¿sí? Y si esta viga tiene una articulación aquí y un rodillo acá, se conoce viga simplemente apoyada. Si yo no le doy la rotación aquí, esto se va a deformar así. Normalmente se va a deformar ante carga vertical así, de esa forma, ¿no? Entonces, esto es una rotación. Aquí yo tengo una rotación de θ. Y esa rotación es la que la tengo que definir de alguna u otra forma. La rotación en X, la rotación en Y, la rotación en Z. Debemos de definir esas rotaciones. Todos los puntos
De esta viga rotan excepto este no está rotando. Todos los demás que forman parte de esta viga tienen rotaciones distintas, cada una de ellas, ¿sí? Bueno, esas son las definiciones de grados de libertad. Entonces tenemos 6 grados de libertad máximos, 3 traslaciones, ¿sí? 3 traslaciones y 3 rotaciones, ¿sí? 3 rotaciones, 3 traslaciones y 3 rotaciones. Máximo. No puede haber más. Cada nudo tiene uno de esos, ¿no? Que de repente puede haber un estado de esfuerzo plano, un problema plano, puede haber problemas planos para lo que sería el efecto de marcos. Los efectos de marcos solamente vamos a utilizar, entonces, no todos, sino que ya vamos a utilizar solamente en 2 direcciones, por ejemplo, TX y TY, y un momento, que es una rotación en Z, ¿no? Vamos a poner, pues solamente vamos a tener 3, ¿no? Traslación en X sería en J, traslación en Y en J, y aquí sería otra vez lo que sería la rotación en Z en J, ¿no? Entonces tendríamos 3 grados de libertad por nudo y 3 grados de libertad por otro nudo, ¿no? Y de repente el más sencillo y más simple que tenemos es el que tuviéramos de una armadura, y las armaduras pues solamente pueden ser hasta 2, dependiendo cómo se mueva. Puedo tener y puedo tener en Y, ¿no? Dependiendo cómo se vaya moviendo. Aquí el TY sería 0, ¿sí? Pero si lo tengo inclinado, lo voy a poner inclinado para que se vea mejor. Pues puedo tener así TX y puedo tener TY, ¿no? ¿Sí? Y así puede ser TX y TY. Entonces puede tener 2 grados de libertad solamente y 2 grados de libertad. Teóricamente, como vale 0, puede tener 1 grado de libertad, pero normalmente en general va a tener 2 grados de libertad en términos generales, ¿no? ¿Sale? Bueno, esas son la definición de grado de libertad, que lo vamos a utilizar mucho porque desde entrada OpenSys te dice tu estructura cuántos grados de libertad va a tener, ¿sí? Si es una armadura 2, si es un marco plano 3, si es un marco tridimensional 6, ¿sí? Así es, solamente es interdimensional. Puede haber casos raros que tenga 1, 3, pero ya son que no solamente tenga un caso que tenga torsión o algo así. Pero normalmente bajamos de 2, 3 y 6, ¿sale? No hay otros. Bueno, voy a continuar lo que sería ya la presentación. Voy a regresar, ¿sale? Vamos a ver si podemos, regresemos. Bueno, ya vimos lo que es grado de libertad, ¿sí? El número mínimo de parámetros necesarios para describir de manera única la figura deformada de la estructura, y lo vimos ya con otros ejemplos. Bueno, el principio de análisis estructural está basado en lo que es la parte de mecánica del medio continuo, ¿no? Supongo yo que todos vieron mecánica del medio continuo. Pues bueno, se ve mecánica del medio continuo en mecánica y en civilos, y todo lo que vemos, incluso en ANSYS, en todos los programas de cómputo, está basado en la mecánica del medio continuo. Y entonces decimos, bueno, ¿para qué vimos esa materia? ¿Qué tantos problemas dio? Etcétera. Y al final pensábamos, ¿y para qué va a servir la mecánica del medio continuo? Bueno, pues tiene aplicaciones, y todo lo que se ve en ANSYS y lo que se ve en los programas de cómputo, todo, poco, mucho, tiene que ver con la mecánica del medio continuo. En la mecánica del medio continuo se ve lo que es continuidad, ley de Cook y equilibrio, ¿no? A lo mejor lo vemos un poquito más fácil aquí que lo que se ve en mecánica del medio continuo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es la mecánica del medio continuo. Y aquí tenemos lo que sería un sistema de ejes coordenados globales. Aquí está un cuerpo sujeto a cargas externas, ¿sí? Y el desplazamiento que se genera entre P y otro punto P', por ejemplo, ¿no? Hay un vector de desplazamientos. Entonces, ese vector de desplazamientos, no sé si ustedes vieron en la mecánica del medio continuo, el desplazamiento que sufre un cuerpo. Voy a regresar a la presentación, porque luego tengo que estarlo dibujando, etcétera, ¿no? ¿Sí? Para que se vea, se entienda un poco más. Voy a ponerlo completo, para que veamos, ya no tenga que salirme, sino que directamente, ya me voy directo a la pantalla, ¿sí? Ahí está. Entonces, aquí tengo que pasarle a otra, una hoja distinta, ¿no? Sí, solamente para estar preparando la hoja, ¿no? Nada más ahorita, rápido. Ok. Entonces aquí vemos un poquito lo que sería la introducción a la mecánica del medio continuo.
y los conceptos fundamentales que se ven. ¿Sale? Bueno, entonces tenemos un cuerpo sujeto a fuerzas, aquí está. Yo los pongo así, en realidad las fuerzas nunca son puntuales, a menos que sea un cable. Las fuerzas siempre están sobre un área, está sobre un área definida, aquí puede ser P, P1, P2, P3, lo que sea, ¿no? Sí, puede ser una fuerza así, totalmente, P3, y así hay una TN. Hay equilibrio dinámico, equilibrio estático, ¿no? O equilibrio con una fuerza resultante. Normalmente vamos a verlo en el punto de vista estático, ¿no? A menos que vemos dinámica estructural un poco más adelante, que hay una resultante de las fuerzas, y esa resultante de las fuerzas pues, genera finalmente una aceleración del cuerpo, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay un punto P, y finalmente en un tiempo T igual a T0, igual a un tiempo T igual a T1, se deformó y pasó hasta T', entonces yo puedo definir lo que hay de aquí a aquí mediante un vector de desplazamientos. Ese vector de desplazamiento está formado por 3 variables en 3 direcciones perpendiculares, I, J y K. ¿Sí saben lo que es I, J y K? ¿Qué son I, J y K? Bueno, yo le pongo así K. ¿Son? ¿Les pregunta? Sí. Ah, perdón. ¿Qué? A grosso modo es X, Y, Z. Ajá, pero no, tiene otra, bueno, además de, ¿qué es? Además de I, J y K, ¿cómo lo definimos o qué representan ahí? Es el Son vector parte del vector unitario. unitario, ¿no? Son vectores unitarios. Ajá, exacto. Y saben que son vectores unitarios, que es un vector de unidad 1, ¿sí? Sí. Entonces, en las direcciones X, Y y Z, ¿sí? U, que es una función puede ser función hasta del espacio y del tiempo, pero como vamos a poner el tiempo igual a t igual a t0, el tiempo ya es constante, ¿sí? X, Y, Z, y W también es igual a otra X, Y, Z. ¿Sí? Normalmente depende de función del tiempo, ¿sí? Quiere decir que el vector delta varía con el tiempo, ¿sí? No solamente con aquí quiere decir V y W, que no solamente lo estoy definiendo con P, sino que lo estoy definiendo con todos los puntos que forman parte acá, todos los puntos parte de la geometría. Entonces, cuando yo defino un punto, X, Y, Z, le estoy definiendo aquí un punto, aquí tiene ciertas coordenadas, y ese vector con el tiempo va a ir cambiando, ¿sí? Pero yo lo congelé un tiempo entre T igual a 0 igual a T igual a T1, ¿sí? Ahora, eso finalmente ya existe una serie de cosas, no vamos a entrar aquí en mecánica del medio continuo, que finalmente llegamos a estas definiciones de cómo la deformación de un cuerpo normalmente lo medimos desde mecánica de materiales con algo que se conoce como la deformación unitaria de un punto. ¿Puedes subirle otro poquito, por favor? No, quiero ver ¿Así? arriba, por favor. Ándale, ¿Ahí? gracias. Sí, perfecto. La deformación unitaria viene siendo igual a la deformación que sufre el cuerpo en un punto entre la longitud inicial que tuviera, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, no, eso no lo definimos, eso lo definimos en mecánica de materiales. Para un punto tenemos que definir de otra forma. Entonces, en un punto lo definimos de la siguiente manera. Sí, y hay esto que es el epsilon x igual a la parcial de u respecto de x, epsilon y igual a la parcial de b con respecto de y, epsilon z igual a la parcial de w con respecto de z, ¿no? Y así nos vamos. Así vamos haciendo. Y de repente utilizamos, estos son deformaciones longitudinales, ¿sí? Se llaman deformaciones longitudinales, miden los cambios de volumen. Miden, bueno, pueden medir, mejor dicho, los cambios de volumen. ¿Sale? O sea que cuando se aplican solamente deformaciones en esos sentidos, lo que va a suceder son dos cosas. O se pierde volumen o se gana volumen. O eso puede quedar igual, ¿no? Sí, dependiendo cómo se da la forma. Es como si estiramos una liga, pues hacemos el cambio de volumen. Se empieza a hacer más pequeñita dependiendo de qué dirección, dependiendo de la fuerza que le apliquemos. Si le aplicamos con presión, normalmente podemos ganar un poco más de volumen, ¿sí? Es relativo. La cantidad de volumen que se gana o se pierde es muy pequeña, no crean que es grande, ¿no? Es bastante pequeño. Pero existen otros factores que también se toman en cuenta aquí, serían las deformaciones angulares, ¿sí?
la parcial de B con respecto de X más la parcial de W, que son parciales cruzadas. Un medio de la parcial de W con respecto de X más la parcial de U con respecto de Z. Yo le llamo como cruzadas. Eso me mide el cambio de forma que va teniendo el cuerpo. Y de Y, Z. ¿Sale? Entonces, estos miden lo que es los cambios de forma. Entonces, si yo quiero ver cómo se deforma un cuerpo, necesito saber estos 6 elementos, ¿no? Y un poquito de lo que es mecánica del medio continuo, esos forman parte de algo que se conoce como un tensor de esfuerzo. Yo le llamo que me flota acá, ¿sí? Ese tensor de esfuerzo pues tiene todos estos valores, epsilon X, epsilon YX, así, ¿no? Y ese es un tensor que es simétrico porque sus valores son iguales con respecto a lo que es la diagonal principal. Y es ZY, ¿no? Parece que aquí, bueno, me equivoqué nada más en esa parte, lo borramos. Para hacer con todo rigor, ¿no? Ok. ZY y así, ¿no? Pues con todo rigor, pero en realidad sería igual, ¿no? El de a ver si puedo quitarlo. Ahí está. Se me va un poquito el de ¿no? Ahí está. Este sería YZ, ¿sí? Bueno, y epsilon Z. Estos y estos son iguales, y estos son iguales, incluso los puse iguales, se conoce como teoría de la reciprocidad, no lo vamos a ver mucho, pero ya son iguales, ¿sí? El principio de reciprocidad se llama, no todos son iguales prácticamente, ¿no? Bueno, pero digamos, solamente es como la definición, vamos a ver qué es lo que sucede ahí, ¿sí? Es esto lo que hice, esta parte de aquí, estos gamas son iguales a los epsilon que puse ahí, vean ustedes ahí, ¿sí? Y en realidad lo que vamos es esta ecuación, esta es lo que es la notación matricial que tenemos. O sea que si ustedes ven lo que puse yo allá en una notación tensorial, aquí lo puedo hacer con una notación matricial, donde tengo un vector de los épsilons, un vector de los V y W, y los puedo poner de esta manera, ¿no? ¿Sí? Voy a escribirlos de esta forma, como se tiene ahí, y se genera esta forma matricial, ¿sale? Solamente para que quede un poquito claro, vamos a definirlo de esa forma. Deben tener en cuenta que en muchos libros sucede así, yo lo puse como epsilons, pero en realidad aparece así. Los gamas, XY, bueno, va a ser igual a lo que sería el doble de los epsilons XY y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? El gamma XZ igual a 2 veces epsilon XZ, o si ustedes lo pueden ver del sentido contrario, entonces sería epsilon YZ igual a un medio de gamma YZ. ¿Sí? Para que no vean confusiones, muchas veces los libros manejan gamas en vez de epsilons, yo los manejo más como epsilons. Entonces podemos reescribirlo, ¿sí? Todo lo que son las deformaciones de un cuerpo de una forma, de un vector, sería epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, gamma XY, gamma XZ, gamma YZ, ¿sí? Y lo ponemos así en forma vectorial, igual a, y podemos volver a reescribir todo lo que pusimos ahí, ¿sí? Entonces aquí va a quedar un parcial por respecto de X y todo lo demás, si no me recuerdo, va a ser igual a 0, ¿sí? Voy a poner hasta acá para que quede un poquito mejor definido y aquí van a ser todo lo que sería U, B y W. Y así sería 0 parcial con respecto de Y y 0, ¿sí? 0 para 0 y parcial con respecto de Z. Y aquí tendríamos ya para gamma XY, sería parcial con respecto de B, ¿sí? Este sería parcial con respecto de X, ¿sí? Y 0. Y así vamos a ir sacando para XZ, parcial con respecto de W, 0 y parcial con respecto de X. Y el último sería
con respecto de Y, 0 parcial con respecto de W y parcial con respecto de Y. Más o menos quedaría de esa forma, ¿no? ¿Sí? Si lo ponemos como forma compacta, ¿sí? Ahora sí. Entonces, esto lo podemos escribir como un vector de deformaciones igual a una matriz A. Esta matriz A tiene todas las derivadas parciales y finalmente un vector de desplazamiento que, bueno, mejor dicho, no era U, sino iba a ser delta, ¿no? ¿Sí? Este va a ser delta. ¿Sí? Si tomamos en cuenta que delta, pues en realidad es así, ¿no? V, W. ¿Sale? Entonces yo tengo esta definición que tengo aquí. Lo único que hice todo eso es para llegar a esta condición, que el vector de deformaciones, como se va a mover todas las partículas de un cuerpo, la puedo definir mediante una matriz A, que le vamos a llamar como matriz de continuidad, y U, V y W, que serían prácticamente los desplazamientos, ¿sí?, que va a sufrir el cuerpo. ¿Sí? Hay dos cosas. Este es el de, voy a ponerlo acá. Este es el de deformación. Que se me da todo lo que tengo de deformación. Esa va a ser la matriz de continuidad. Y delta es la de desplazamiento. En términos generales, ¿no? ¿Sale? Bueno, regresamos a lo que sería la presentación de todo lo que hice aquí, que ya lo explicamos y llegamos hasta esta parte en forma matricial. O sea, todo lo que nos tardamos en hacer esto era esta parte. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? De la ley de Hooke. La ley de Hooke se vio desde mecánica de materiales, análisis estructural y en muchas partes vimos ley de Hooke. La ley de Hooke más básica, ¿sí? La ley de Hooke proviene de algo. Porque vamos a ver esa ley de Hooke de una forma mucho más simple, ¿sí? Vamos a ver esa ley de Hooke de epsilon x. Esa es una forma de ley de Hooke generalizada, yo le llamo, ¿no? ¿Sí? Es la ley de Hooke generalizada que tenemos para epsilon x, epsilon y y epsilon z. Vamos a tratar de ponerlas acá. Entonces, vamos a agregar otra página. Ley de Hooke. Bueno, tengo que cambiarle todo eso, no sé si se puede de una manera automática, yo pienso que sí, ya para no estar haciendo estos cambios. Y más rápido. Bueno, entonces vamos a ver que la ley de Hooke, si saben lo que es la ley de Hooke, se han visto ley de Hooke, ¿verdad? ¿Sí? Sí, era el cuerpo lineal, elástico, parece. La ley de Hooke se aplica para materiales. Hay muchos materiales en la realidad, ¿sí? ¿Para qué tipo de material se aplica la ley de Hooke? ¿Elástico? Ajá, sí, ¿qué más? Elástico, ¿cierto? Básicamente resortes y cuerpos que lo permitan, como dice Eric. Ajá. Son cuerpos elástico isotrópico. Ajá. Iso viene de igual, o sea que tiene las propiedades en todas direcciones. Sí, pero no solamente hay isotrópicos, hay ortotrópicos, ortotrópico lineal y hay anisotrópicos. Anisotrópico es todo lo contrario de isotrópico. Anisotrópico viene siendo propiedades distintas en todas direcciones, ¿sí? Entonces eso, lógicamente, un material que cambia sus propiedades en todas direcciones es un material muy complejo. Y los más sencillos es el isotrópico. El isotrópico solamente tiene dos isotrópico, como cual, bueno, nosotros normalmente en la literatura tomamos casi todos los materiales como isotrópico, a pesar que no lo sean concreto, acero, no, a pesar que a veces hay teorías de tomar el concreto como no isotrópico, ortotrópico, por lo menos, lo que sea, pero normalmente lo tomamos como isotrópico. Propiedades distintas. Las propiedades de los materiales elásticos, son 5 en general, ¿sí? Nuestras propiedades hay 5 que son los siguientes. Normalmente son módulo de elasticidad, ¿sí?
Por aquí ya me pasé, ya me comí lo que sería una parte. ¿Sí? Módulo de elasticidad. ¿Sí? ¿Qué más otra propiedad tiene los materiales elásticos? Además de módulo de elasticidad tiene... Módulo de ruptura. Eso va ahí. Módulo de ruptura, sí, tiene algo que se conoce como K. Un módulo de ruptura que es muy semejante a una elasticidad. O módulo de bulbo también se le conoce. ¿Qué más? Que es un... ¿Cuál? No, iba a decir que la constante elástica de cada material. Esas son constantes elásticas del material. Eso Se llama relación de Poisson. ¿Sabe? ¿Cuál otro? Hay otros dos todavía. Muy importante sería el módulo acortante. Y además bien, pero se llama módulo. No te voy a subir la computadora. Se conoce como hay relaciones. ¿Sí? La deformación unitaria promedio pues va a ser igual, la promedio, que es esta, va a ser la deformación que sufre el cuerpo, de aquí a acá se deformó, delta, y tiene una longitud inicial que lo vamos a llamar como L, ¿no? Delta entre L. Entonces, esto en un cuerpo como acero sucede así, empieza así, y de repente llega a la fluencia y en una curva bilineal aparece así. ¿Sí? Exacto. Bueno, este es el esfuerzo de fluencia, esta es la deformación de fluencia. Pues esta parte pues a veces tiene una cierta rigidez o no, normalmente se pierde la rigidez, a veces no, dependiendo del caso y depende del tipo de material. Pero estamos trabajando en esta zona de aquí, que en esta parte de aquí, la parte elástica. ¿Sí? sí. Esta es la parte inelástica. Entonces todo lo que tenemos que ver tiene que ver con esta parte elástica. Dijimos que primero pues íbamos a análisis lineal, después íbamos a análisis no lineal. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, entonces de esas dos propiedades que tenemos de esos módulos elásticos, solamente dos, porque entre ellos hay relaciones, o sea, entre todos ellos, solamente con necesidad de tener
muy sencillo. La ley de Hume-Yancey nos dice que la deformación es igual a el esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Esa es la más simple de todas. Esa es la ley de Hume simple, uniaxial, yo le llamo. Es la que ven en mecánica de materiales. ¿Sí? Vemos en mecánica de materiales esa simple y hacemos ejercicios sobre ellas. Y la otra es la que relaciona las deformaciones unitarias. ¿Sí? Es que sería finalmente, la deformación angular, XY igual a lo que sería el esfuerzo cortante voy a llamar como tau, ¿sí? Entre lo que es el módulo acortante, ¿sí? Más o menos esa es la relación que existe entre ellas. A veces ponen 2, depende si es gamma o no. Y normalmente le llamamos esta deformación esfuerzo cortante. Y ya vemos que este es el módulo acortante, ¿no? ¿Sí? ¿XY era? ¿Perdón? Epsilon XY. Epsilon X la deformación angular con respecto a dos planos XY. La deformación angular viene de acá. Bueno, ¿qué es la deformación angular? Buena pregunta, ¿no? XY, ¿qué se refiere con XY? ¿Por qué XY? Voy a buscar un sistema de ejes coordenados en el que tengo Y y aquí tengo X. ¿Sí? Imaginemos que tenemos un cuerpo rectangular. Ese es mi cuerpo. Pequeñísimo. ¿Sí? Ese cuerpo pequeñísimo tiene de aquí a acá un diferencial de Y y este tiene de aquí a acá un diferencial de X. ¿Sale? ¿Sí? Entonces aquí yo tengo un punto por ahí, tengo un punto P por aquí, entonces aquí un punto P y de repente tengo otro punto por acá, un punto Q. ¿Sí? Y de repente la someto a esfuerzos cortantes. El esfuerzo cortante es un esfuerzo en una de las escalas, por ejemplo, por aquí, ¿sí? El esfuerzo cortante va a ser acá. Y para que haya equilibrio, tiene que tener otra fuerza acá y otra fuerza acá, sobre sus caras, ¿sí? Estos son esfuerzos cortantes. Puede ser que el esfuerzo cortante actúa en una cara en sentido del área. O sea, este sería un esfuerzo cortante. Si este es el área y esta es la fuerza, voy a llamarle como B, entonces el esfuerzo cortante viene siendo B entre A. ¿Sí? Contrario del esfuerzo normal. El esfuerzo normal ocurre perpendicular al área. Ese es el área, ¿sí? Y aquí va a estar T. Entonces el esfuerzo normal viene siendo T entre área. ¿De acuerdo? Hay dos esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Aquí hablamos de esfuerzos cortantes. ¿Sí? Bueno, entonces aquí con este esfuerzo cortante que tengo yo acá, esto se va a deformar. ¿Y cómo se va a deformar? Se va a deformar así. Voy a poner otro color para que se vea la deformación un poquito mejor. ¿Sí? Lo voy a poner en color, no sé, azul. Entonces, esto va a sufrir una deformación así, así, de sus caras, así y así. ¿Sale? Entonces, aquí va a pasar ya el punto Q', o sea, que el punto P no se deforma. Bueno, y va a ser no solamente así, sino va a ser así. Sí. Querías que nada ya, así quedamos, ¿no? A ver si se puede borrar esta partecita nada más. No, me borró todo, pero bueno, ahorita lo vamos a dibujando. Ahí está. Entonces el cuerpo deformado queda así. Y esta deformación vertical tiene un valor que voy a llamarle, esta parte de aquí, le vamos a llamar como una deformación en B, ¿sí? Y esta partecita de aquí a acá, le voy a llamar como una deformación en U. Entonces cuando yo quiero ver cuál es la deformación angular, la deformación angular la mido, o se mide, ¿sí? Por los ángulos que forman con respecto a la posición de 90 grados. ¿Sí? El 90 grados ya se generó aquí. Entonces, este ángulo que voy a llamar como θ1 y este ángulo que voy a llamar como θ2, me mide la deformación final. Entonces, lo que es la deformación angular XY va a ser igual a la sumatoria de θ1 más θ2. Y si lo tomo así, porque está con respecto a los ejes X y Y, con respecto al eje X y Y que forman 90 grados, va a ser igual a lo que es 90 grados menos θ1 más θ2, ¿sí? Y eso sería como pi medios, y ya después le quito esos dos valores, θ1 y θ2 serían entonces, bueno, no le quitaríamos los 90 grados, voy a quitarlo para que no se vea tan, voy a quitar los 90 grados, debería de ser en 90 grados, pero bueno, eso es otro tipo de formación, voy a dejarlo nada más como aquí habíamos dicho, θ1 y θ2, nada más, ¿sí? Para no generar confusiones, porque va a quedar de la siguiente manera.
Teta 1, ve ustedes, como son ángulos que son bastante pequeños, teta 1 viene siendo la derivada de b con respecto, la derivada de b es la altura, con respecto a x, que es la derivada de x, esa es la tangente de teta 1, más teta 2, su tangente viene siendo la altura, que es de diferencial de u con respecto de y, ¿sí? Y esa es la parte, bueno, y este sería por la mitad de todo esto, pero este sería ya con la mitad de todo esto, y eso es lo que es la definición finalmente de las deformaciones angulares, sino que sería la deformación angular epsilon x y eso es para cualquier tipo de ejes coordenados, viene siendo como los ángulos diferentes a 90 grados que forma un punto de la estructura, un punto del continuo, un punto de un cuerpo elástico, ¿no? Entonces son las deformaciones angulares, miren cambios, por eso se llama miren cambios de forma. De la forma original que tenía 90 grados, ¿cuánto se cambió, no? Si el cambio es menor de 90 grados es positivo, si el cambio es más de 90 grados es negativo. Así lo tomamos en cuenta, ¿no? Oigan, teníamos, ya nos había salido un poquito de esto. Vamos a agregar otra página, porque nuestra ley de Hooke 2, ¿sí? Por ahí siempre nos salimos más de lo que debíamos. ¿Sale? Yo me tengo que hacer esto. Perfecto. Ok. Bueno, ya la ley de Hooke final es la siguiente. ¿Así? La ley de Hooke que viene, incluso ahí la presentación sería que epsilon x igual a 1 entre sigma x menos, parece que es b sigma y más sigma z. Si no bien recuerdo. Esa es la ley de Hooke. Yo le llamo como tridimensional o en 3D, básicamente, ¿no? Si quiero calcularlo, tengo que tomar, vean ustedes que hay interacción entre todos los esfuerzos en 3 direcciones, no solamente en 2. Presente. Aquí faltaría esto, y todo así es en todas direcciones. Vamos a ver si estamos así. Vean ustedes que es esta de acá, es esta, y las otras son las deformaciones angulares. ¿Salud? Y ahí esa es una ecuación que es la relación entre módulos que existe, básicamente. Nosotros hacemos lo mismo para las otras, y esto lo podemos reescribir en una forma matricial de este tipo. Nosotros vamos a escribirlo, voy a escribirlas todas otra vez, porque aquí ya están. Solamente vamos a definir todo esto, ¿no? Que sea de forma matricial, cómo quedaría todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces solamente voy a hacer una en esto, y las otras quedan exactamente iguales, ¿sí? Lo que sería gamma xy igual a lo que es tau. Voy a ponerle tau xy entre lo que sería g, y así sucesivamente, ahí para cada una de ellas. Xz. ¿Sí? Sale. Bueno, así hacemos todos, y lo vamos a poner en una parte ya matricial. Por aquí, para así. Entonces hacemos de forma matricial esto, epsilon x, epsilon y, epsilon z, gamma xy, gamma xz y gamma yz. Y lo vamos a poner en una forma vectorial, igual a, y aquí reescribimos todo lo que son los conceptos. De un lado van a ir, entonces, lo que serían, aquí hay una matriz que llamamos como matriz C normalmente, o matriz D, que es la matriz que relaciona esfuerzos de deformación. Les voy a ponerla así grande, hasta acá. Y aquí queda sigma x, sigma y, sigma z, tau xy, tau xz y tau yz. Entonces hay que relacionarlas. Entonces esto va a quedar 1 entre E. ¿Sí? Aquí. Aquí va a ser 0. Bueno, aquí va a ser menos B entre E menos B entre E. ¿Sí? Y aquí va a ser 3 ceros, voy a poner así. Y así sucesivamente, y aquí va a cambiar B entre E, 1 entre E, menos B entre E, 0, 0 y 0. Y aquí va a ser menos B entre E, menos B entre E, y aquí 1 entre E. Y aquí ya son las deformaciones angulares, que es ser 1 entre G,
Pero digamos, bueno, en vez de poner puedo poner una entre G, puedo poner una entre G, o puedo poner también la inversa de lo que es la relación entre módulos. Bueno, no una entre G, aquí faltaría nada más quitarle, porque solamente va uno. No solamente, los demás van a ser ceros. Aquí va a ser 0, 0, y aquí va a ser 0, 1 entre G, y aquí va a ir 1 entre G, y todo lo demás va a ir 0, ¿no? ¿Sí? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así va. Entonces terminamos esta. Esto lo podemos reescribir otra vez como E igual a F por lo que sería sigma. Esa sería la forma general que quedaría, y eso es lo que queríamos dejar. Finalmente, esta parte de aquí, ¿sí? Este sería, cuando sacamos la inversa, tiene mucha relación con lo que sería la matriz de rigideces local del elemento, ¿sí? Entonces podemos invertirlo. Bueno, aquí le llaman, ¿no? Aquí le llamamos como S, pero puedo llamarlo sigma si yo quiero. Ahí le hace un pequeño cambio porque no le llama esfuerzo, sino que vamos a tener en veces, pues van a ser va a ser fuerzas internas el elemento, ¿no? ¿Sí? Sin pérdida tanto de exactitud. ¿Sale? Y entonces podemos despejar para calcular las fuerzas internas que nosotros necesitamos aquí, estas fuerzas internas, y obtener lo que es K por L. ¿Sale? Bueno, vamos a ver, dibujar. ¿Sí? Puedo llamarle, ese es el caso de esfuerzos. En caso de fuerzas también existe algo muy parecido. Igual a F. Puedo hacer también fuerzas internas. Bueno, pues... A ver, que la inversa de F1 como matriz. No se escuchó. Igual acá. Y me gustó mucho el área, porque también estaba entre exactos y económicos. No se oye. Todavía no sé la carrera que... Ok. Pero Espérate, espero que las materias me ayuden a decidirlo. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ya. Ok, perfecto. Sí. Sale, continuamos entonces. ¿Sale? Entonces aquí estaba definiendo una matriz K, que es la matriz de rigidez local. De rigideces locales, ¿sí? Del elemento. Y entonces podemos definir S, que lo que me interesa finalmente es conocer básicamente cuánto vale S igual a la matriz K por la matriz de deformaciones unitarias. Es una matriz de pseudo deformaciones, porque no son exactamente las deformaciones unitarias las que vamos a obtener en este caso, ¿no? Entonces quedamos así. Esta es otra ecuación que vamos a obtener, que esa es otra ecuación que vamos a utilizar en realidad para utilizar la matriz de rigideces. En mi elemento utilizamos S igual a K por E, ¿sí? Y la otra que ya lo hemos obtenido anteriormente, que era lo que es la matriz de continuidad por la matriz de deformación, ¿sí? Y que son dos de las matrices que vamos a utilizar, ¿sí? Esta otra de acá que estaba más adelante, que la deformación unitaria igual a la matriz de continuidad por la matriz de desplazamiento. Si yo quiero obtener finalmente la matriz de desplazamiento, pues solamente hago el inverso de la matriz de continuidad, lo multiplico por las deformaciones unitarias. Y aquí la matriz de S es la que yo quiero tener, la matriz de fuerzas internas igual a la matriz de desplazamientos por la matriz de rigideces. Aquí vienen lo que son las ecuaciones de equilibrio. Como no vamos a entrar mucho en detalle de ecuaciones de equilibrio, porque entonces nos vamos, y es parte de lo que sería mecánica de materiales, pues vamos directamente a cuáles son las ecuaciones de equilibrio. Sabemos las ecuaciones de equilibrio que en base a estática. Pero pero en un punto de una partícula, en función de esfuerzos, las ecuaciones de equilibrio son estas, ¿sí? Estas son mis ecuaciones de equilibrio y que las puedo reescribir en forma matricial de esta forma, ¿no? Yo las voy a reescribir aquí para que ustedes la vean en forma rápida. X, Y, Z, ¿qué se refiere? Aquí hay una parte donde aparece primero X, Y, Z. Vamos a escribirlos por acá. Crea tu propia obra de teatro y locutor 1. Compárala con las de X, tus compañeros. Y Z. Nos vemos mañana. ¿Esas que son X, Y, Z? ¿Alguien sabe? Perdón, ¿No? ¿qué? Perdí. X, Y, Z, ¿qué se refiere ahí? Si conoces qué es X, Y, Z, ¿qué se refiere o qué estamos ahí determinando con X, Y, Z? ¿Qué son X, Y, Z? Esos valores que puse ahí como vector. ¿Esos desplazamientos? No. Ay.
¿No son las reacciones? Tampoco, son ¿No? fuerzas de cuerpo. Son fuerzas de cuerpo por unidad de volumen. Las fuerzas de cuerpo son debidas a las fuerzas de atracción a distancia debido a la masa que tiene el elemento o la estructura, ¿sí? Ahora, esto va a ser igual. La fuerza de cuerpo, y la vamos a poner directo para no estar escribiendo todos esta variable, ¿sí? Va a ser igual a esto. Yo lo voy a llamar como la matriz de continuidad, pero su traspuesta por lo que sería S, ¿no? Vamos a ver si lo definimos por aquí. Es que se me pierde mucho. Voy a ponerle así A por T por S. Este es T. Este T se refiere a la traspuesta. ¿Sí saben lo que es la traspuesta de una matriz, no? ¿Sí? La traspuesta es que yo tengo elementos así. Pues voy a ponerle aquí un elemento A y J, sí, 1, 1. Un elemento 2, 1 y así sucesivamente un elemento N1. El elemento sería 1, 2 y así sucesivamente este elemento 1M. Y así sucesivamente acá van a ir el elemento 2M, 2M y hasta el elemento ANE. Así. Cuando yo le calculo la traspuesta de eso, me va a quedar así. A11, A12, A1M, y aquí va a quedar todos A21 hasta AN1, A N2 y hasta finalmente ANN, ¿sí? Va a quedar de esta manera, es la traspuesta de este, va a ser igual a esto. Entonces, lo que quiere decir traspuesta es cambiar lo que serían renglones por columnas y columnas por renglones, de tal manera que se haga la traspuesta. Entonces, lo que es finalmente nos quedaría de la siguiente manera, parece que faltaba por ahí un elemento, no, es la suma, ¿sí? No es igual, sino aquí sería la suma. Tiene que hablar ahí, ¿verdad? Esta parte sería suma de los elementos. Normalmente las fuerzas de cuerpo son debidas a la gravedad, ¿sí? ¿Cómo nos afectó el COVID-19? Ahí está. ¿Sí? Estas fuerzas de cuerpo normalmente las podemos quitar y solamente quedarnos con esta parte de acá, sí. Regresamos a nuestra parte. Nos quedamos que las fuerzas de cuerpo FC más la traspuesta del vector de matriz de continuidad por el vector de fuerzas internas o esfuerzos internos va a ser igual a 0 para que exista equilibrio, ¿no? ¿Sí? Tenemos que esto segundo ya lo habíamos obtenido y aquí lo que está sucediendo simple y sencillamente que tenemos estas tres ecuaciones, ya las obtenemos, tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Las voy a poner así como está para que se vea, porque ahí vamos a hacer un procedimiento un poquito más rápido, ¿no? Para que les sí vale la pena ponerlo en esa forma. Aquí esto es igual a 0. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlos en otra hoja. Voy a poner la parte, ¿sí? Aquí sería equilibrio. Tenemos que tener mucho cuidado, utilizar tapabocas, no van a ir todos a las clases, ahorita están 33 conectados, 32, o 32 están conectados, pero si vamos a clases solamente vamos a estar en clases la mitad del grupo, dependiendo de la recomendación, pero es lo más seguro que nada más vayan 15 a 18 por día, no van a ir. Pues aquí vamos a poner las ecuaciones, la fuerza de cuerpo. Para los más atrasados, ¿sí? Ese es el programa que nos marca cómo se va a trabajar la ecuación 1. De la pandemia, porque la pandemia la ecuación otra que habíamos obtenido, que es la deformación unitaria, igual a la matriz de continuidad, que sabes cuál es, por el vector de desplazamientos, ¿sí? Y otra que hemos obtenido de la ley de Hooke, que las deformaciones, es la ecuación 2, las deformaciones,
igual a un vector F y por S. ¿Sí? O podemos aquí definirlo como S igual a K por F. Ecuación 3. Tengo 3 ecuaciones, ¿sí?, que definimos ahí de antemano. Entonces, por ahí podemos hacer relaciones entre las 3 ecuaciones. Es lo que vamos a hacer, unas relaciones entre las 3 ecuaciones. Tenemos estas 3 ecuaciones, 1, 2 y 3. Y a partir de esto ya tengo epsilon, lo vamos a sustituir este epsilon aquí y nos obtenemos esta ecuación que tenemos acá. Y esa ecuación que es función de S la metemos acá y tenemos todas estas ecuaciones, lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Entonces, en la ecuación de S es igual a K por epsilon. ¿Sale? Si hay una duda me dice, ¿no? Estamos haciendo solamente lo que hice sustituir en esta ecuación, epsilon de la ecuación 2. Y ya se queda de esta forma. Ahora vamos a sustituir esta parte de acá arriba. Nos va a quedar entonces las fuerzas de cuerpo. ¿Qué son las fuerzas externas? Las fuerzas de cuerpo. Más A traspuesta por D. Esa es la ecuación final, ¿no? Que vamos a tener finalmente. Esa es igual a 0, perdón. Igual a 0. Voy a poner como ecuación 4. Esta es la ecuación 3, la ecuación 5. Espero que se para la ecuación 4. ¿Sale? Cuando ya tenemos estas ecuaciones y vamos a definir entonces una matriz, esta parte de aquí, ¿sí?, esta parte que tenemos acá, la vamos a llamar como una matriz de rigideces global. Yo voy a llamar una matriz K mayúscula. Entonces puedo tener entonces que f de C igual a una matriz global K por el vector de desplazamientos igual a 0, ¿no? Entonces esa es mi ecuación general. Entonces yo quiero obtener los desplazamientos en un cuerpo porque primeramente lo que es el matriz de rigidez es obtener los desplazamientos, ¿sí? Las fuerzas de cuerpo pues, van a pasar del otro lado como negativas y después de esta ecuación, ¿sí?, ya las fuerzas las voy a tener de la siguiente forma. Entonces vamos a tener entonces que delta igual a menos, aquí sería la inversa de K por la matriz F de fuerzas externas, fuerzas de cuerpo básicamente, pero incluso funciona aunque no sean fuerzas de cuerpo, que sean fuerzas en general, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a continuación y en realidad este método, así puedo aplicarlo tal cual y lo vamos a ver. Ese sería el método base del método de rigideces. En el método de rigideces debo de tener una matriz de rigideces global. Si yo tengo esa matriz de rigideces global, le saco su inversa, la aplico por la matriz de fuerzas externas de cuerpo. Y en base a esas fuerzas externas de cuerpo, tengo finalmente los desplazamientos del cuerpo. O las formas de desplazamientos del cuerpo, ¿no? Y en base a esos desplazamientos ya tengo, con estos desplazamientos que yo tengo aquí, ¿sí?, delta, ya entro en esta parte de aquí, y a partir de delta puedo obtener lo que serían las fuerzas a partir de esto, ¿no? Se obtienen las fuerzas S igual a K A por delta. Exacto, esas son las fuerzas internas. Entonces el método de rigidez lo que hace es primeramente calcular las fuerzas, lo que son desplazamientos, y con los desplazamientos obtengo las fuerzas internas, ¿sí? Entonces al revés, entonces ya con eso tengo todos los datos que se necesitan en este caso. ¿Ok? Bueno, ¿no hay dudas hasta ahí? Porque esa es la base que vamos a utilizar a continuación. Aquí le pone fuerzas de cuerpo más otras fuerzas F. Bueno, aquí le pone fuerzas de cuerpo más una fuerza F y F es esto, ¿no? Y finalmente hace todo lo demás ahí. ¿Sí? Ok. Entonces aquí hacen... Sí. Entonces, quedamos que las fuerzas de cuerpo son las fuerzas que actúan sobre nuestra estructura, ¿verdad? Es ese vector. Bueno, hay dos fuerzas de cuerpo. Ahorita voy a verlo. Sí, sí, pues ahorita
vemos eso, porque no solamente hay una fuerza de cuerpo, sino hay dos diferentes fuerzas de cuerpo. Dos fuerzas en general, dos fuerzas que se aplican en la estructura. Está bien. Sí, porque eso no me quedó muy claro. Aquí debería ser así. En realidad esto voy a quitarlo porque en realidad no va así. Sí, efectivamente este es así. Esta parte, entonces vamos a quitarlo un poquito aquí. Estas dos partes no van ahí, me faltó ahí nada más una parte de definirla, ¿no? Maestra. Voy a quitar esto un poquito para ponerlo más claro, como quieran. ¿Lo podríamos nosotros conseguir o nos recomienda tenerlo en físico? ¿Alguien habló? No es para nosotros. Sí, no es aquí. Creo que no es para nosotros. No. Sí. Bueno, les platico entonces, queda así, para que quede bien, porque hay dos fuerzas que se pueden aplicar en el cuerpo, efectivamente. Tengo un cuerpo así, y hay fuerzas aquí, tiene, por ejemplo, un punto P. Ese punto P tiene una atracción por la gravedad, ¿no? ¿Sí? Es una atracción a distancia, eso es por el simple hecho del P tener masa. P tiene masa, entonces por su masa hay una atracción de la gravedad, entonces esto va a ser su masa de P, ¿sí? Por la gravedad, ¿sí? Tiene un peso, ¿ok? Entonces, esa se llama fuerza de cuerpo, ¿sí? Pero P va a estar sujeto, pues, a estas fuerzas externas también, lo que es no la masa, sino también el cuerpo completo está sujeto a fuerzas externas. P1, P2 y P3, lo que sea. P3, que se llama P1, P2, P3 y las que sean, son fuerzas de superficie, porque están en contacto con el cuerpo. ¿Ok? ¿Sale? Sí. Entonces todos deben de estar en equilibrio. Si está en equilibrio estático, entonces la sumatoria de fuerzas de cuerpo más las fuerzas de superficie deben ser iguales a cero, con todo lo que se da de reacciones. Si vemos a esta ecuación que tenemos acá, entonces las fuerzas de superficie se definen de esta manera. Si lo vemos acá con esta ecuación, me quedaría siguiente, la fuerza de superficie igual a esto. A de T, K de A por B. Estas son las fuerzas de superficie. Porque normalmente las fuerzas de cuerpo también las tomamos en cuenta, pero por separado, muchas veces nos hacemos esto así. Y entonces, ya con esto, estas son mis fuerzas de superficie, ya hago exactamente lo mismo y aquí ya defino finalmente lo que tendría que comentarles hasta la matriz K, y entonces así va a quedar ya las fuerzas de superficie, no tanto las de cuerpo como ya he puesto antes, iba a ser acá, por delta, ¿sí? Y ahí sí ya definimos de antemano lo que habíamos comentado antes. No, lo demás también es válido, lo que había dicho. Entonces yo quiero obtener las fuerzas finales, entonces lo que hago es finalmente, primero obtengo desplazamientos. Estos desplazamientos igual a la inversa de la matriz K por la fuerza de superficie, ¿sí? Y ya con esto ya me entro a lo que es la parte de arriba y puedo obtener S. S viene siendo lo que son las fuerzas internas, igual a lo que habíamos definido de acá, K por A por B. K por A por B. Y ya con eso ya tenemos todo lo que desde definirlo, ya tenemos aquí fuerzas, desplazamientos, la deformada, esto viene siendo prácticamente la deformada. Y este viene siendo las fuerzas internas. ¿Sale? Solamente es un procedimiento para ir viendo cómo se pudiera hacer de manera rápida todo esto, ¿sí? Nada más, así nada más para ir viendo. Y aquí hay un ejercicio de cómo se viene haciendo una estructura un poquito sencilla, ¿sí? Cómo vamos a aplicar este procedimiento. Es un método de rigideces, en realidad no me gustaría entrar mucho en detalles porque pues en realidad eso lo podemos hacer tal vez en un programa de cómputo para que ustedes vayan viendo cómo se va realizando, etcétera, y no entrar en detalles al respecto, pero aquí les tengo ese pequeño ejercicio, si lo vamos viendo, nada más. Entonces, este elemento, veamos, esto lo que quiero aquí ver es de que
lo mismo va a ocurrir en un programa de cómputo. O sea, que lo hagamos a mano, que lo hagamos en un programa de cómputo, va a ser exactamente lo mismo. Y solamente quiero que veamos no tanto la parte numérica, sino la parte de interpretar qué es lo que necesito de la entrada de datos y qué es lo que voy a tener de la salida de los datos. Primero necesito la geometría, discretizar el elemento. Si fuera una armadura, necesito discretizarla en sus nudos. Tengo 2 nudos libres, 1 y 2. Estos están fijos, este está fijo. Entonces necesito varias condiciones. Necesito primeramente los apoyos. Los apoyos son estos de aquí y este de acá. Tiene 2 apoyos. Los apoyos le dan estabilidad a la estructura. Si no existiera el apoyo, el elemento se caería con cualquier fuerza. Ahí no tengo ninguna fuerza todavía, pero si le aplico una fuerza aquí, y si no tengo los apoyos, eso caería. Entonces necesito los apoyos, las restricciones. Necesitamos entonces discretizar el elemento en nudos. Aquí tengo 2 nudos. Y ponerlos en elementos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos entonces 5 diferentes elementos. Necesito un sistema de ejes de referencia. Un sistema de ejes de referencia X y Y. ¿Sí? Entonces hay 2 cosas que necesitamos de aquí. La matriz de continuidad a la matriz de rigideces de cada uno de los elementos. Con A y K necesitamos definirlos forzosamente, ¿no? Pues vamos a empezar con definir la matriz de continuidad A y después la matriz de rigideces K, ¿sale? Se puede hacer radio, pero ya personificado, ¿no? La matriz A es esta matriz, A es la traspuesta de A. Ustedes dirán, pero ¿cómo calculamos las derivadas parciales de cada uno de los elementos? No vamos a calcular las derivadas parciales, sino vamos a ver cómo es una matriz que está definida más arriba, un poquito más sencilla, un poquito más arriba. ¿Sí? Ahí está. Es la que relaciona los desplazamientos con las deformaciones unitarias. Entonces vamos a definir cómo se va a desplazar cada uno de los nudos y en base a ese desplazamiento unitario de cada uno de los nudos definimos la matriz de continuidad. Entonces tomamos cada elemento primeramente individual. El elemento 1 es este. Y lo metemos aquí el elemento 1. Lo separamos del cuerpo y entonces tengo 2 grados de libertad de X1 y de Y1. 2 grados de libertad tenemos ahí. Entonces definimos cómo va a deformarse E1 igual va a ser hacia la derecha, prácticamente no va a haber hacia arriba deformación, entonces va a haber solamente menos de X1 porque lo está comprimiendo. Cuando son compresiones tenemos entonces deformaciones negativas. Cuando son tensiones, cuando crece el elemento son deformaciones positivas. Aquí por eso es negativo, menos de X1, y es el grado de libertad que tengo aquí. Aquí va a tener de X1, de Y1. Aquí va a tener de X2, de Y2. Aquí toda esta estructura en general tiene 4 grados de libertad. 2 en el nudo 1 y 2 en el nudo 2. ¿Sí? El elemento 2, el elemento vertical, aquí tiene de X1, de Y1, de X2, de Y2. ¿Sí? En general. Entonces, cuando yo quiero definir cómo se va a deformar epsilon 2 del elemento 2, va a decir de Y2 menos de Y1, ¿sí? Siempre hago este menos este, entonces va a ser este menos este, de Y2 menos de Y1. El 3, que es el de arriba, tiene muy parecido al que habíamos definido antes, este menos este, entonces va a ser menos de X2. Los diagonales, pues son las proyecciones con respecto a la dirección del elemento, que está a 45 grados, entonces sería el elemento 4, sería este que está empotrado menos estos que están aquí, por eso los dos son negativos. Menos de X1 coseno de 45 grados porque lo proyectamos, menos de Y1 seno de 45 grados y son sus proyecciones. El elemento 5 ocurre lo mismo. Vean ustedes que aquí con respecto a X es negativo y con respecto a Y por su proyección en sentido contrario es positivo y queda en esa dirección. Ya después se juntan todos y se genera entonces la matriz de continuidad que sería esta. ¿Sale? Entonces tendríamos de esa forma la matriz de continuidad y ya después empezaríamos con la ley de Hooke para definirlo como son elementos que solamente están a tensión y a compresión. La única parte que nos interesaría sería simple y sencillamente la ley de Hooke uniaxial, que sería igual a sigma P entre A entre L. ¿Sí? Y entonces aquí definimos algo que se conoce como P igual a E entre L por delta, y esta sería la rigidez del elemento, se conoce como la rigidez axial de los elementos. Hay varias rigideces, hay rigidez a flexión, rigidez torsional,
y rigideces axiales, rigideces acortante también existen. Entonces hay que definir, cada elemento tiene una rigidez axial, ¿sí? Voy a poner aquí. Rigideces locales de los elementos. ¿Qué pasó? Rigideces locales. Hay axial, hay finalmente A entre L, ¿sí? Hay rigideces a flexión. Bueno, depende de la rigidez a flexión, E y entre L, pero dependiendo, aquí puede ser 4 o 2, lo que sea, ¿no? Acortante, también hay una rigidez acortante, ¿sí? Sería la rigidez acortante, si no bien recuerdo, G, por lo que sería área cortante, si no bien recuerdo, por su longitud, no me acuerdo si es por su longitud o no, pero parece que es por su longitud. A torsión también hay una rigidez a torsión, debe de ser también G por lo que sería G por J entre L. Entonces cada elemento mecánico tiene diferente forma en la cual vamos a tomar en cuenta su rigidez, ¿sí? Su matriz de rigideces. Entonces aquí, como son elementos que son solamente a tensión o a compresión, o sea, solamente va a estar así o va a estar comprimido, ¿sí? Entonces la única propiedad de rigidez que es importante es esta de aquí. Las demás pues no existe flexión, no existe cortante, no existe torsión. Entonces solamente va a existir una matriz que sería K igual a EA entre L. ¿Sale? Entonces lo que vamos a definir es lo que se debería de definir en todos los elementos, su rigidez su rigidez en este caso axial. ¿Sí? ¿Vale? Todos los programas lo utilizan, SAP 2000, OpenSys y todos los programas utilizan esa definición. Entonces continuamos. Entonces, por eso utilizamos este A entre L de todos y cada uno de los elementos que la componen. Entonces formamos una matriz de rigideces de los elementos locales de cada uno de ellos, ¿sí? Y finalmente empezamos a resolver el sistema. Ya una vez que lo resolvemos ya se obtiene todo, ¿no? Entonces por eso para mañana les voy a encargar algo, ya que estamos prácticamente casi a terminar, de lo siguiente, ¿no? Vamos a ver actividades. Voy a poner aquí. Yes. Vamos a bajar un programa que se conoce como OpenSys. ¿Sale? El OpenSys debe estar formado de 2, dependiendo de qué sistema operativo, debe ser el Tcl y finalmente aquí el OpenSys, que es un archivo muy pequeñito, no creen que va a pasar muchas cosas grandes. Y nada más. ¿Sí? Se les voy a enseñar nada más cómo trabaja OpenSys, aproximadamente lo que queda de la clase, para que podamos hacer ese ejercicio en OpenSys y ver si efectivamente obtenemos algo que se parezca y que sea adecuado, ¿no? O hacer ejercicios ya directamente en el programa de cómputo. Y no hacerlos a mano, porque en realidad vamos a irnos entrenando un poquito, poco a poco con OpenSys. Y para que lo que hagamos con barras, elementos barra, pues ya lo vayamos haciendo en el programa y vayamos obteniendo habilidad en el programa, ¿no? ¿Sale? Bueno, les voy a enseñar entonces cómo trabaja OpenSys en realidad. OpenSys en realidad es un programa muy pequeñito. Voy a abrir lo que es aquí Notepad, más. Notepad, sí, voy a bajar la nueva versión. Notepad es OpenSys es esto en realidad. Este es el archivo de entrada, ¿sí? Es un archivo de entrada. Con lo que es signo de gato, definimos lo que serían los mensajes. O sea, no lo va a leer simple y sencillamente, es para que se entienda mejor el archivo de entrada. Dice programa de OpenSys, realizado por quién, en la Facultad de Ingeniería, Boca del Río, y a qué se refiere, ¿no? Todo lo que sea con en OpenSys, o lo que es el signo de gato, es un mensaje, eso no lo va a leer. Wipe, normalmente yo siempre pongo wipe al inicio. Wipe quiere decir como barrer y tirar todo, o sea, es para eliminar lo que serían las corridas anteriores y empezar desde cero y evitar de que de repente se dice con lo que serían los resultados anteriores. Borra las previas corridas, ¿no? Que se va. Y luego empieza con Model Basic Builder, que aquí es un comando, ¿sí? Que me está indicando que tiene dos variables o dos definiciones que yo le puedo dar. NVM, que dice número de dimensiones, quiere decir que puedo hacerlo de una dimensión, 2 o 3 dimensiones. Aquí es un edificio, una estructura de 3 dimensiones.
y me dice el número de grados de libertad va a tener 6 grados de libertad, ¿sí? Aquí set dir quiere decir, set siempre define una variable, va a definir una variable que se llama dir, y a dir le va a dar el valor alfanumérico de new building A. Entonces quiere decir que cada vez que yo ponga dir me va a arrojar new building A. File mkdir lo que hace es crea un directorio que se va a llamar igual que este. Le va a crear un directorio, file, crea el directorio que se va a llamar new building A. Si no existe el directorio, lo crea aquí. Cada vez que hago un llamado, aquí se me va un poquito a su izquierda, cada vez que hago un llamado a una variable, ¿sí? Cada vez que hago una variable, ¿sí? Y la estoy llamando posteriormente dentro del lenguaje que se llama Tcl, tengo que hacerlo con el signo de pesos. Si no lo hago con el signo de pesos, me va a marcar error, ¿no? Entonces yo ya definí dir y ya aquí va a crear el directorio que se va a llamar así, ¿sí? Aquí crea esta variable que le va a poner el nombre modes.na. Aquí otra vez crea el directorio y le va a llamar modes.na, ¿no? Entonces así va trabajando. Todo esto son definiciones de variables. Todo esto va a definir las variables de cada uno de los casos, ¿sale? Aquí lo que hago, lo voy a hacer rápido, ya quedan 10 minutos, ya después hacemos mañana un poquito más tranquilos esta parte, ¿sí? Definimos las variables, tengo que definirlas todas hasta la masa volumétrica, el valor de null, la constante de acortante, ¿sí? Las áreas de las varillas, si es de concreto. El número pi tengo que definirlo, aquí no está definido nada, ni el número pi está definido. El pi en funciones de senos, la inversa del seno de 1 entre 2 me da el valor de pi. La constante de gravedad tampoco está definida. Aquí yo utilizo mis unidades en milímetros sobre segundo al cuadrado. Este es el amortiguamiento, módulo de cortante, este es la deformación al valor de fluencia, el F' es elasticidad y el esfuerzo de fluencia, ¿no? Estas son las cargas, todos estos son cargas que estoy definiendo de antemano, cargas muertas, cargas muertas, cargas vivas, ¿sí? Cargas vivas de azotea, todos estos son definiciones de cargas, dimensionamiento de los elementos, ¿sí? Aquí están constantes de torsiones de Saint-Venant, la torsión, módulo, la rigidez a torsión, las longitudes de los elementos, las áreas y los momentos de inercia, áreas de columnas, volúmenes de los elementos, ¿sí? Las masas de las vigas y de las columnas, ¿sí? Todo esto se define. La masa, cada uno de los puntos o de los nudos, las cargas muertas, los elementos, los nudos los tengo que ir definiendo, ¿sí? Todos son nudos. Las restricciones, estos son la definición de apoyos, ¿sí? La definición, la asignación de masas, ¿sí? Aquí lo que hace, imprime las masas a un archivo, ¿sí? Esta es la propiedad para lo que es la no linealidad geométrica. Estos son los resortes, que la interacción suelo-estructura mediante resortes, la rigidez del suelo, ¿sí? Esta es la propiedad del concreto con una curva de esfuerzo de formación del concreto, la curva de esfuerzo de formación del acero, las propiedades elásticas de los resortes, ¿sí? Esa es la definición. Aquí estamos poniendo prácticamente como los elementos con las propiedades. Aquí están las varillas, aquí las vamos poniendo. Entonces, muchas cosas que hay que definir. Aquí ya es la asignación de los elementos, que hay bastantes elementos que tenemos, ¿sí? Que aquí son elementos no ceros para lo que son los resortes, el suelo, la asignación de cargas, el análisis no lineal, es el análisis no lineal, el análisis estático y nada más, ¿no? Bueno, y eso que no tiene resultados todavía, ¿no? Esos son los resultados, esos son los desplazamientos entre piso, las fuerzas cortantes, los desplazamientos totales, el peso total de la estructura. Entonces son todas las cosas que se ven en el programa. Es un programa un poquito más complejo. Esperamos que el programa que vamos a ver sea un poquito más sencillo, más fácil, más digerible, más que podamos verlo de una forma más compacta, pero ese es el programa OpenSys. Ese no es el programa, este es el archivo de entrada, ¿sí? Si yo quiero ver el programa nada más así, rápido, pues entro. Aquí yo lo tengo definido como un acceso directo. ¿Sí? Bueno, se abre esta pantalla. Viene siendo como el símbolo del sistema. Así trabaja tal cual como el símbolo del sistema. Me parece OpenSys. Después si tengo aquí source. Source es llamar un archivo, edificio A en el edificio nuevo de A.
Springs, en resortes, en direcciones X y Y, TCL. Siempre es TCL, se refiere a que está hecho en el programa para que lo identifique como un programa de TCL. ¿Sí? Ya, me arrojó todo, ¿no? Eso es todo lo que hace. Lo corre rapidísimo, porque pues en realidad trabaja en el símbolo del sistema, no utiliza interfase gráfica, etcétera. Y esto es, me arrojó esto porque yo le dije que lo imprimiera en pantalla, ¿no? Si no, me arroja nada. Entonces me dice que las columnas de secciones fueron creadas, los elementos elásticos fueron definidos, las cargas de gravedad se fueron asignadas y estas son las frecuencias de vibración de la estructura y los periodos fundamentales. El análisis modal fue hecho, el análisis estático también fue hecho y nada más, ¿no? Pero aquí imprime los archivos, imprime los resultados en un archivo, que eso yo debo de leerlos e interpretarlos, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a dejarles, les parece aquí, ¿sí? Y les encargo para mañana que bajen el programa. ¿Dónde lo pueden bajar? Si quieren lo vemos, ¿no? ¿Sí? Aquí, bueno, deja otra vez compartir pantalla para que ustedes lo vean. ¿Sí? El programa es gratis. Yo pienso que no tiene dificultades para poder instalarlo. Abren una ventana en Chrome o lo que sea, y ahí buscan OpenSys, ¿sí? Con el OpenSys Barcelona porque había un Git. Y aquí está en OpenSys en Berkeley, la página de Berkeley aparece ¿no? ¿Sí? Y aquí la versión más nueva, 3.2.2, parece que tengo una versión anterior, ¿sí? Yo tengo una versión 3.2, porque cada rato se va actualizando. Tengo una versión, se actualizó el 13 de julio, no tengo la última, pero bajen ustedes la última. Entonces bajan bajar, lo que sea, y ustedes ya lo bajan, ¿no? En download. Tienen que dar su correo. Si no lo pueden bajar porque no tienen su correo, dan mi correo, ¿no? Y ya. Si es rosalgado.v.mx, si no, dan el suyo. ¿De acuerdo? Porque yo estoy dado de alta ahí, entonces ya por ejemplo mi correo, ¿sí? Y ya ahí les aparece, vean ustedes, dan mi correo si quieren, si dan el suyo, si de repente les dice no, ok, dan el mío, ¿no? Y ya lo pueden bajar. Y aquí está la versión más nueva, ajá. O la versión para Mac o la versión para Windows, ¿no? Entonces tiene versiones para Mac o para Windows, no hay problema. Y si ya quieren comenzar viendo cómo funciona, ¿sí? Aquí les ven los mensajes de qué es lo que utilizan. A veces tienen que bajar este programa tipo el TK, si no aquí viene asignado muchas veces, ¿sí? Si no, aquí viene ya lo puede comenzar a usar. Y vienen ejercicios resueltos, ¿no? Aquí buscan documentación, ejemplos, ¿sí? Aquí está cómo hacerlo, cómo están en Python, interacción fluido-estructura, análisis termales, cálculo en la nube, ¿sí? Descubriendo OpenSys, ¿sí? Ejemplos, ustedes buscan ahí ejemplos ya hechos, ¿sí? Simulaciones en una prueba centrífuga, consolidación en una dimensión, ejemplos estructurales, pueden ser ejemplos geotécnicos, ejemplos estructurales, análisis de pushover en 2 dimensiones, muros, muros sobre lo que sería un marco, ¿sí? Pueden utilizar cualquiera de estos que ustedes quieran, y hay incluso hasta más sencillos, ¿no? ¿Sí? Artículos interesantes que ustedes pueden bajar, ¿sí? Aquí está llamado de un script de MATLAB. Podemos llamar OpenSys desde MATLAB, que es una ventaja bastante grande, ¿sí? A ejemplos avanzados o ejemplos muy simples, ¿no? ¿Sí? Ejemplos prácticos, por ejemplo, una armadura simple, y aquí está una armadura muy sencilla. Si quieres, podemos hacer esto en una armadura muy simple y poder cambiar aquí los datos. Este es el archivo de entrada, el análisis, ¿sí? Este lo corren lógicamente en Mac, pero bueno, ya ustedes lo pueden correr en Windows y aquí ven los resultados, ¿sale? Entonces vamos a empezar haciendo esos, ya no nos metemos tanto en hacerlo a mano, lo que sea, sino nos metemos en el programa y nos metemos rápido a ser un poco prácticos, ¿no? ¿Sale? Doctor, mencionó que usted, por ejemplo, tenía como una interfaz del lenguaje C. ¿Eso también nosotros lo tenemos que bajar? Sí, mira, yo encontré ayer, buscando en el Git OpenSys de Barcelona, deja ver si Git más OpenSys, hay muchos Git, lo que decir, pero debe estar en Barcelona, porque parece que en esa universidad me lo recomendaron, pero deja ver si aquí aparece. Un curso introductorio, debe venir por ahí, ¿no? Dejar si aquí lo aparece. Ahí está. Esa es una interfase. Aquí dice, aquí lo podemos bajar, pero no lo he bajado, la versión última es 2.8. Incluso te dice, no sé si por ahí debe ser download, aquí parece que está. Lo bajas y te pide que una donación, si tú quieres donar 5, 10 euros, 20 euros, lo que sea, si no, pues ya. ¿Sí? Lo bajas directamente. Teórica, nunca lo he usado. Teóricamente es lo que me va a ayudar a hacer el modelo y verlo bien, ¿sí?
pero si quieres lo vemos conjunto y si alguien lo puede ir bajando para que ya después lo tengamos en conjunto y vayamos viendo si trabaja o no. Pero les voy a enseñar cómo trabaja sin interfase gráfica y después lo vemos con interfase gráfica para que sea más simple, ¿vale? Sí, Dijo que ese no tenía requerimientos de una computadora potente, ¿verdad? No, cualquier computadora lo puede usar, ¿sí? Que yo sepa, ¿no? Aquí lo va bajando y no lo voy a instalar ahorita. Aquí tiene el archivo set o en zip o en tag, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Sí. Aquí lo va bajando y después ya lo instalan y ya ven cómo funciona, etcétera, ¿no? ¿Sí? Lo pueden leer. Sirve para materiales en 1, 2 y 3 dimensiones para análisis lineal, no lineal, estático y dinámico, ¿no? Múltiples modelos de dominio, etcétera. ¿Sí? Modelación sobre estructura, interacción sobre estructura y muchas cosas más, ¿no? Simulaciones de mampostería, en el laboratorio. Esos son 3 griegos, parece ser, sí, la universidad griega. Entonces, me parece muy interesante que podamos trabajar con él para darle facilidad. ¿Qué les parece, no? ¿Sí? Sí. Para la siguiente clase, vayan pensando para mañana cómo puede impactar la clase en sus, ¿cómo se llama? En sus trabajos de tesis para que podamos orientarlos en esa dirección, ¿les parece? Y me platican ustedes qué es cómo podrían resolverlo y nos podemos enfocar en esa dirección, ¿ok? Ok. Sí, estaría bien, doctor. Si no puede, digamos, no, pues yo voy a hacer algo pues no es el caso de ustedes, ¿no? Porque yo los conozco a ustedes y sé que poco a poco puede impactar o mucho puede impactar, pero a veces hay de otras áreas y digamos, bueno, pues ¿cómo puede impactar? Pues de otras áreas, pues hay que inventar algo, un anexo que pues, al final te sirva, aunque sea un poco en tu tesis. En el caso del inicio, que vas a hacer algo de lo que sería ¿cómo se llama? Lo de los mapas de intensidad. Los mapas de intensidad, a lo mejor hacer un pequeño edificio con los mapas de intensidad y que ese edificio veas cómo se comporta en tiempo real, lo que sea, ¿no? Donde tú lo metas y rápidamente tengas la aceleración en la azotea o en diferentes puntos, o lo que tú veas, ¿no? Tú me dices, yo tengo esta idea y pues así la desarrollamos. En los demás, pues Yaret, pues ya sabemos de antemano lo que vamos a hacer con plataformas marinas, entonces sería bueno ir modelando una plataforma marina y con Eric, pues hacer un puente, ¿no? Con Eric no creo que sea otra más que hacerlo en puentes, ¿sale? Sí, así claro. lo vamos haciendo. Bueno, lo dejamos Sí, ahí estaría bien. y nos vemos la siguiente mañana, ¿no? ¿Hecho? Es igual a las 11, ¿verdad? A las 11, ¿no? Igual. Ajá, es a las 11. Ahorita le les mando encargo por eso. WhatsApp mi correo para que se me pueda agregar ahí. Vale. Yo también, doctor, por favor. Todos, hecho. ¿Sale? Sí. Sale. Gracias. Bueno, hasta luego, Gracias. chavos. Nos vemos. Buen día. Adiós, buen día. Nos vemos. Adiós. Adiós.